Bueno, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora que vayan a escuchar esta clase, es un poco lo prometido para orientarlos a los que todavía no han terminado el trabajo y la idea es acompañarlos un poco en este proceso. El sábado fue esta clase muy informal por los motivos que ya sabemos, de que el Zoom fue como víctima de un ataque ciberterrorista. Yo después en la semana estuve toda la semana eh, con el tema de Zoom, usando 8 pasos digamos, de seguridad, y que no hubo ningún tipo de problema porque se habilita sala y después se va, digamos, se va aceptando a las personas, y si no tiene el nombre no lo acepto, así que bueno, el sábado lo vamos a ver cómo continuamos. Por ahora entonces quería ayudarlos con esto, con estas preguntas que, bueno, ustedes ya lo tienen, a ver si sale acá vamos a trabajar primero entonces estos 3 puntos principales del texto de Rubén Ardila. Un poco es una orientación, tampoco les voy a dar exactamente las respuestas. Bueno, vamos a trabajar estos. Los puntos principales del manifiesto conductista, algunas ideas importantes de conductismo y cultura, y las ideas más importantes que conforman, digamos, el legado de Watson. Así que ahí vamos al texto. Aquí está. Bueno. Entonces, un poco la idea es, el primero, digamos, la primera pregunta referida a esto de cómo presentó, digamos, algunas ideas principales del manifiesto conductista. Manifiesto porque, bueno, fue, digamos, tuvo un hito, fue la persona que presentó, así como en la ciencia de la conducta, ¿no? Fíjense acá tengo acá el cursor, vamos a ir repasando algunas ideas principales del mismo texto, así no se pierden y no presentamos otro texto para leer, sino sobre el mismo que tenemos en el cuadernillo. Podemos ir haciendo ustedes una pequeña reflexión, un resumen de las ideas, que luego vamos a ir. Les voy a mandar también, además de esta clase grabada, un caso clínico, así como lo habíamos charlado el sábado, y todas las corrientes, los enfoques, los vamos a tratar de pensar desde estos lugares teóricos que vamos viendo en el transcurso de la cursada. Bueno, siguiendo entonces con nuestro texto de Rubén Ardila, algunos puntos del manifiesto conductista. Bueno, vamos a ser el fundamento de una psicología basada justamente eh, en las ciencias naturales, en la experimentación y en el estudio objetivo del comportamiento, ¿no? Estas son algunas ideas importantes que se rescata en este texto. Entonces, vamos a ver entonces ahora, como también otro de los temas va a ser los legados, y bueno, algunas críticas recibidas también. Entonces, la publicación acá, es donde está el cursor ahora en la introducción, esta publicación de esta obra de Watson, una de las ideas importantes que dio origen a una de las llamadas escuelas psicológicas, que es el conductismo. Lo estoy señalando. El conductismo, que un siglo más tarde se sigue considerando como, hasta ahora sigue siendo, ¿no? De hecho,
nosotros tenemos, nuestro sistema educativo está basado en esto de estímulo, respuesta y refuerzo de, ¿no? Aprobás, no aprobás, promoción, no promoción, de los resultados o de las conductas que se quieren reforzar. Bueno, dice que fue una de las publicaciones más influyentes en toda la historia de la psicología, e incluso en todos estos países, ¿no? Nación Europea, Estados Unidos, Japón. Bueno, acá hay un poco de historia de Watson, que no nos vamos a detener en eso, y sí vamos a ir entonces a esto de la psicología aplicada. En adelante se dedicó a la psicología aplicada, escribió sobre la crianza de los niños, la publicidad, la propaganda, aspectos populares de la psicología, y fue un pionero muy reconocido en los campos aplicados, promotor de posibilidades de la psicología del nuevo siglo, como algo impensado, ¿no? Hasta ahora es como muy posible de realizar, pero en esos momentos recuerden que, miren el año que estamos hablando, 2013, más de 100 años, y ahora sí lo podemos pensar, pero en esa época fue como un pionero, un promotor de las posibilidades de la psicología, como tal cual lo dice acá el texto, ¿no? Eh, de eso también, bueno, el manifiesto conductista. Entonces, a ver, vamos a tratar de ver algunas ideas entonces. Eh, manifiesto conductista, Watson tenía 35 años, ¿m? Una figura destacada en la Universidad de Hopkins. Eh, Su trabajo había estado influido por la filosofía de Darwin. Esto es muy importante porque recuerden que Darwin es como el padre de la teoría de la evolución, y él consideraba, Watson, consideraba a la psicología como una ciencia natural, como una disciplina con importantes aplicaciones sociales en el mundo de la educación, la crianza de los niños, la familia, el trabajo, la publicidad y otros temas similares. O sea, esto es importante, ¿no? Como puntos, como estas ideas o reflexiones que nosotros les estamos pidiendo que ustedes realicen sobre este texto. Si bien miren acá donde tengo el cursor, no comienza con Watson, lo encontramos en Pavlov y otros rusos, y Thorndike en Estados Unidos. Es esto, miren, se había realizado sobre todo en Estados Unidos, una perspectiva que no era una perspectiva objetiva. Esto es importante, chicos, no, y chicas, no mentalista. Esto es, ¿no? Si yo tuviera que subrayar acá, pondría no mentalista. Quiere decir que para los conductistas el estudio era las conductas observables. Vieron que hasta ahora nosotros habíamos visto en la unidad 1 como estudio de la mente, del el cuerpo, las emociones y las tres áreas y las tres actividades de la conducta. Bueno, el conductismo no habla de emociones. Él, digamos, los antecesores y Watson hablan de una ciencia no mentalista, ¿sí? No niegan a la mente, pero dicen, es una caja negra, no sabemos qué pasa dentro y no nos interesa, básicamente. Em, bueno, entonces, lo que pasó, bueno, hay otros autores, pero Watson es el que tuvo gran impacto en la comunidad científica internacional y marcó como un hito en el estudio del comportamiento, o también se llamó la psicología conductual, ¿sí? Bueno, acá un artículo que él publica en 1913, que fue la crítica justamente, fue una crítica a la psicología mentalista. Propone una perspectiva diferente. Nosotros ahora le diríamos un paradigma diferente, el paradigma conductista,
centrada en el estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección como método para encontrar los datos válidos de la psicología. Recordemos que el padre, como el que introdujo a la psicología en el mundo científico, fue Wundt, y él hablaba, no confundir con Watson. Wundt, padre de la psicología, incorpora con el laboratorio de psicología en el mundo académico, utiliza la introspección como la inspección hacia adentro, y ahí puede sospecharse como algún proceso mental. En este caso no, esta perspectiva fue diferente, centrada en el estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia, ni utilizar la introspección como método. ¿Está bien? Entonces dice, para Watson la psicología no necesitaba de la introspección, ni de la conciencia, ni del alma, ni de la mente, del mismo modo como la física y la química no la necesitan. Entonces, esto sería otra idea que podríamos destacar. Podríamos decir que la psicología que él propuso es en tercera persona. Bueno, esto es como una apreciación. Wundt habló en una psicología en primera persona, el participante hace introspección sobre sí mismo, ¿no? Sobre el contenido de su conciencia. Freud dice el texto una psicología en segunda persona, el terapeuta analizando las asociaciones del que está delante, del terapeuta analizando de la persona que está, del paciente que está adelante por medio de la transferencia. En la próxima clase vamos a ver bien, no se preocupen, de Freud. Y entonces la psicología de Watson en tercera persona, dice, era una ciencia natural de laboratorio sin presupuestos filosóficos especulativos. ¿Mm? Bueno, entonces, de ahí esto sería como lo más importante del manifiesto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, Watson afirmó que la psicología, como la ve un conductista, es, y ahí tenemos otra idea, una rama puramente objetiva, experimental de la ciencia natural. Su objetivo es la prevención, el control de la conducta. La introspección no formaba parte de los métodos. Entonces el conductista no reconoce una línea divisoria entre hombre y animal. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de la investigación del conductista. Recuerden que acá tenemos el famoso perro de Pavlov, que no lo vamos, lo hice como un recorte porque es como toda una clase explicar el, digamos, los principios partiendo de las investigaciones del perrito de Pavlov, el ruso, que de ahí es como que se deducen estas ideas, ¿no? De Watson. Toma Watson a Pavlov y desarrolla estas ideas de este manifiesto. Otra característica central fue el énfasis en el ambiente. Énfasis en el ambiente. Recuerden que seguramente lo han escuchado por ahí, que Watson decía, denme cualquier niño de cualquier raza, cualquier estatus social, de cualquier, digamos, proveniencia, inteligencia, no importaba, y él lo iba a convertir en lo que Watson quisiera, lo que él quisiera, o sea, médico, ingeniero, lo que quisiera, porque para él lo importante era el control de su conducta mediante los estímulos, y según el ambiente que le preparaba el investigador, es que el niño iba a responder, iba a hacer lo que él quisiera. Una de las películas que yo les había recomendado era La Naranja Mecánica, que de ustedes la vio,
bueno, finalmente termina fracasando, ¿no? Todo el paradigma conductista, pero bueno, es una crítica, digamos, que la podríamos charlar juntos después, como se le critica ahora, que lo vamos a ver al final del texto, algunas críticas vamos a ver a la expresión conductista, porque por supuesto que nosotros, más de uno de ustedes seguro está tentado de, vieron que dice acá más adelante, no reconoce la línea entre hombre y animal, la diferencia. Y nosotros ahí podemos decir, epa, bueno, nosotros reconoceríamos una diferencia entre el animal y el hombre, ¿no? Ah, acá está, miren, parece que no estaba el texto. Dice, miren, dadme una docena de niños sanos, bien formados, y mi mundo específico para criarlos, y yo me comprometo a tomar a cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger: médico, abogado, artista, mercader, y sí, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, capacidades, tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. Muy osado, Don Watson. Bueno. Este ambientalismo extremo implicaba una filosofía optimista en relación con el comportamiento humano y la sociedad. Eh, lo que decía era, bueno, que los seres humanos se pueden modificar en sentido adaptativo o no adaptativo y no están a merced de contingencias biológicas, genéticas, en términos eh, contemporáneos, digamos. Él decía que somos perfeccionables y modificables. No hay un determinismo genético. Biología, no es destino, como se ha dicho en épocas recientes, y podemos hacer un ser humano cada vez mejor y una sociedad cada vez mejor si decidimos hacerlo. Por eso es que se considera, se lo nombra como manifiesto, ¿no? Fue muy controvertido estas declaraciones de Watson. Después los neoconductistas, bueno, no tan ortodoxos, fueron, digamos, armando programas de refuerzo a los estímulos no tan radicales como lo planteaba nuestro amigo Watson. Bueno, hasta acá serían como los manifiestos, o sea, como ideas. eh, bueno, acá como para organizarnos y ver que esto, lo de los paradigmas no está muy... Fíjense que dice lo de la evolución, no fue recibida con gran interés eh, por muchos psicólogos y otros científicos, y con un completo rechazo por otros psicólogos y científicos. Esto sirvió para polarizar a los partidarios y a los enemigos del conductismo y a dar forma a un paradigma. Entonces, o sea, les sirvió para posicionarse mejor quizás. Entonces de acá surge el paradigma conductista. Bueno, fíjense que el conductismo se contrapuso al estructuralismo, al funcionalismo, al psicoanálisis y a todas, a otras maneras de conceptualizar los fenómenos psicológicos. Muy bien. Con el tiempo se convirtió en una escuela psicológica, en un sistema parcialmente dentro de la psicología y en uno de los, el sistema educativo sí caló muy hondo y bueno, no lo dice acá en el texto, pero hasta ahora tenemos un montón por ejemplo, los timbres en los recreos, los adiestramientos, los condicionamientos culturales dentro de las instituciones educativas. Bueno, hay un montón de, digamos, digamos, aplicaciones del conductismo en educación. Bueno, eh, hasta acá lo del manifiesto. Conductismo y cultura tiene que ver
con esto de que la sociedad estaba preparada, ¿no? Había en esa época, a comienzos del siglo XX, había muchísimos, ¿sí? Por eso es que lo relacionamos con la cultura, eh, una sociedad con base en los principios de la ciencia, la tecnología de la época, cada vez más urbana, y requería como nuevos modos de mantener el orden y el control social en esa época. Entonces por eso lo relacionamos, porque fue como un paradigma muy funcional a la época, ¿sí? Se necesitaba como orden y control social, dice, recuerden que era la época de fábricas, al inicio del siglo XX, ¿no? Entonces pasó a formar una disciplina que tenía aplicaciones profesionales, ¿no? Fíjense en qué campos, en los campos de la educación, del estudio del niño, la industria, la publicidad, el mundo del trabajo. Después siguió la evaluación, la medición, los test psicológicos y se empiezan a ser reconocidos, ¿no? En lo social, en las sociedades. Bueno, otra cosa importante, a ver, esto, con el paso del tiempo, estas ideas se extendieron a otros contextos culturales, se internacionalizaron. A ver, ahí está. Bueno, pero dice acá que las ideas de Skinner tuvieron un poco más de influencia que Watson, ¿no? Porque Skinner plantea un programa de reforzamiento, ya plantea otro tipo de conductismo. Vieron que dice acá, miren, la relación entre el conductismo clásico de Watson y el conductismo radical de Skinner ha sido muy estudiada. El conductismo que llegó más lejos fue el de Skinner, pero hay una diferencia entre ellos que nosotros no lo vamos a estudiar, como que no tenemos tiempo en el cursado de hacerlo, pero es muy interesante. Por ejemplo, en el contexto educativo se estudia bien la diferencia porque, bueno, en la educación de los niños, en los programas de reforzamiento escolares, hay mucho de esto y hay que saber diferenciarlo y hay que saber actuar. Los maestros, los profesores necesitan tener bien claro cuáles son la diferencia entre premios, castigos, condicionamientos. Bueno, y la tercera pregunta tiene que ver con el legado de Watson. Em, ¿Qué podemos decir? Em, Algunos, a ver, vamos a hacer un poquito de stop acá. Bueno, vamos a continuar con haciendo este recorte. Entonces, lo que queda del, digamos, el legado de Watson, que es la última parte, podemos ir directamente a esto, ¿no? Que queda hoy, 100 años más tarde, de Watson y el manifiesto conductista. Vamos a abrir un poquito, tendré que haberlo hecho antes, pero bueno. Queda, ¿qué queda? Queda su énfasis en la psicología como ciencia natural, además de ciencia social. Su definición de la psicología como ciencia del comportamiento es la más utilizada a nivel mundial, o sea, la psicología como ciencia del comportamiento. ¿Mm? Permanece su existencia en la continuidad. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que no había una división entre los humanos y otras especies, exactamente, insiste él en la continuidad psicológica entre las especies. Recuerden la influencia que tenía de Darwin. Fíjense, su creencia en las aplicaciones actuales y potenciales de sus aportes al logro o en consecución del logro de una mejor sociedad, ¿no? Esto también lo podemos subrayar. Bueno, y las ideas de Watson sobre crianza de niños
no tienen mucha validez, y emociones, y también siguen siendo algunas de las ideas, pero no tan exacerbadas, tan fundamentalistas como lo que la definición de su ciencia del comportamiento, el estudio del comportamiento observable, lo que se puede ver, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. Hasta acá entonces lo que es el primer texto de Rubén Ardila. Vamos a continuar ahora con el texto de David Grum, como se diga. La definición de ciencia cognitiva. Vamos a achicar un poquito. Son un poco ambiguos, dice la psicología del conocer y entender, y quedamos con esta definición. El estudio científico de cómo procesa el cerebro la información, ¿no? Esto sería cómo podemos dejar como esta definición de qué es la psicología cognitiva. En cómo recibimos información del mundo exterior, cómo le damos sentido a esta información, el uso que le damos. El término cognición es muy importante porque abarca muchos procesos que involucran diferentes tipos de procesamiento de información que vamos a ver en breve, en un ratito. Entonces después la otra pregunta tiene que ver con cuáles son las etapas. Entonces hay un input que es como ingreso, digamos, ¿no? Hacia adentro, un ingreso de información, un ingreso de datos, un ingreso del mundo exterior a nuestras redes perceptivas, que en este caso en los seres humanos es los 5 sentidos, entra por el oído, los ojos, el tacto, el gusto. Me estoy olvidando de algún sentido. Bueno, entra por los 5 sentidos, hay un procesamiento, ¿sí? Y de almacenamiento y memoria y aprendizaje. El aprendizaje entendido como cambios internos duraderos, ¿no? Y la memoria como una posibilidad de recuperación de esos datos anteriormente, y de acá se deriva como pensamiento, y esto nos permite actuar, digamos, en nuestros mundos, ¿no? En el mundo, digamos. Acá está, bueno, un poco explicado esto. Ustedes, por favor, yo lo dije en forma coloquial, acá está el texto, lo leen ustedes, porque no lo vamos a leer todo ahora. Bueno, y los enfoques, tenemos estos 3 enfoques principales, que es el otro interrogante. El enfoque conocido como psicología experimental, está en negrita, que se trató del uso de experimentos psicológicos en sujetos humanos, para investigar la forma en que perciben, que recordamos, que procesamos. Este es el enfoque, digamos, uno de los enfoques de la psicología que estudia esto, ¿no? Experimentos para saber cómo actuamos los seres, cómo procesamos y aprendemos los seres humanos. El segundo enfoque es el que tiene que ver con los modelos computacionales, con esta analogía que se percibe con la computadora, que muchos de ustedes ya lo habrán sospechado, cuando hablamos de input, de disco rígido, de hardware. Bueno, ahora no me está saliendo. Disco duro y disco blando, digamos, de los sistemas, software y hardware, ahí está. Mi inglés increíble, así que bueno, supongo que me habrán entendido. Simula, o hay una analogía entre
la cognición humana, digamos, o algunos aspectos del funcionamiento cerebral y programas de computadoras, ¿no? Este, este enfoque es conocido como ciencia cognitiva. Y el tercer enfoque es de la neuropsicología cognitiva. Este es un poco el enfoque más conocido, quizás porque concierne a las actividades del cerebro humano durante el procesamiento cognitivo, ¿no? Esta neuropsicología cognitiva ahora, hoy en el 2020, está muy en boga, muy avanzado con estudios del Alzheimer, de la memoria, demencia senil. Hay muchísimos nuevos descubrimientos que hacen estos escáneres cerebrales, registran la actividad de las neuronas. eh, y y se hace todo como test, ¿no? Observación, evaluación de paciente, evaluación neuropsicológica, cerebrales. Por ejemplo, ahora vamos a ver el caso eh, que, que quizás lo charlemos en la clase, sabiendo ustedes esto, cómo ustedes se van a posicionar delante de la persona que vamos a hablar el caso. Tienen que saber esto, ¿no? Bueno, hubo una evaluación neurocognitiva en nuestra paciente, en nuestra acompañada, o nosotros pensamos que podemos hacer una simulación como si fuera una computadora nuestra paciente, o vamos a hacer experimentos, ¿no? O sea, ¿qué enfoque nosotros vamos a adoptar para posicionarnos frente a nuestra paciente, ¿no? Bueno, a ver. Creo que esto no lo vamos a ver por ahora. Bueno, déjenme chequear la guía de lectura. Bueno, continuamos entonces. Ahí vamos a compartir pantalla. El próximo tema, a ver, está. El próximo tema entonces, esto no lo salteamos, y esto de los modelos computacionales también, ¿no? Ya lo dijimos hace un ratito, es como una analogía de la computadora, era lo que yo les había dicho hace un ratito, cuando en los 50, cuando se empezaron a introducir, digamos, las computadoras. Ofrecieron ideas de cómo se procesa una información, ¿no? Y se empezó a ver como un posible funcionamiento cerebral, una aproximación, una idea. Vieron que una analogía es como si fuera no es una máquina, una computadora, pero es como si fuera una máquina, ¿no? La computadora, vos le pones los datos mediante el teclado, o con el mouse también, haces clic en las partes que vos querés que ingrese al disco que va a realizar eh, las tareas, y inmediatamente en pantalla te aparece el resultado. Sería como el output, ¿no? La salida de la información, y te trae el resultado. Y nuestro output sería nuestras conductas, el movimiento. Recibimos información y procesamos y actuamos en consecuencia. Esto es un poco lo que quiere decir este texto. Bueno, fíjense lo que dice: este enfoque para entender el procesamiento cognitivo tiene similitudes con el procesamiento computacional y telefónico, en donde se tienen muchas llamadas o inputs entrantes y se filtran selectivamente para atender a las más sobresalientes, porque nosotros vieron como en este momento, por ejemplo, hay millones de estímulos, ¿no? Yo ahora estoy escuchando un perro que está ladrando afuera, el calor, ya va bajando la temperatura y ya empecé a sentir, mejor dicho, el calor, no el frío, y que estoy necesitando como más calor en el ambiente. Todas estas cuestiones cognitivas son inputs, son entradas de información.
y que yo selecciono, digamos, hago una atención selectiva, selecciono la información que yo quiero procesar, que en este caso sería el cuadernillo, la información, qué es lo sobresaliente para que a ustedes les va a servir, ¿sí? Bueno, de la neuropsicología cognitiva, acá estamos hablando de la localización cerebral de las funciones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a pedirle, por ejemplo, que en la memoria se localiza en el hipocampo o el área de Broca, en el lóbulo frontal izquierdo. Bueno, ustedes van a tener dos materias, biología y neurofisiología, donde van a trabajar las partes, digamos, estructurales del cerebro. Nosotros lo básicamente que necesitamos para la ciencia cognitiva, para nuestro enfoque cognitivo acá en psicología, sepamos que en el cerebro existen funciones que tienen su correspondencia y su localización en determinadas zonas cerebrales. Y esta es la manera que se investigan las funciones cerebrales. Cuando ustedes van a estudiar, por ejemplo, una persona que tiene un deterioro cognitivo, van a hacer todo este estudio. Un neurólogo y un neuropsicólogo van a estar a cargo, digamos, de hacer estos estudios para ver cuáles de las funciones cognitivas están siendo afectadas en nuestro acompañado, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante, que existen localizaciones cerebrales en relación con funciones cognitivas, las funciones, digamos, que tienen las personas, nuestros acompañados. Entonces, fíjense, si se conoce el área específica dañada y se estudia la función cognitiva que se atrofió, se puede hacer una hipótesis de, digamos, de esta función cognitiva afectada, ¿no? Otros ejemplos son la capacidad motora del lenguaje, que se puede ubicar en el área de Broca. Bueno, no importa, vamos a destilar esto porque no se los voy a pedir, ¿sí? No se los voy a pedir por ahora, así que no lo vamos a ver específicamente con función, estructura cerebral. Solamente quiero que sepan que la memoria, la capacidad motora del lenguaje, el procesamiento cognitivo del lenguaje, o sea, el entendimiento, procesamiento cognitivo es cuando vos me hablas, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, ingresa por el oído y yo, esta Wernicke interpreta las palabras, porque el lenguaje se puede perder o dificultar, la visión, la percepción y el procesamiento de estímulos visuales. Bueno, con el lóbulo occipital, les repito, no vamos a pedirle a ver qué parte del cerebro procesa los estímulos visuales, el lóbulo occipital. No vamos a pedirle de esa manera, pero a aquellas personas que les interesa, esto es muy interesante, muy sencillo, ¿sí? Bueno, y procesamiento automático y procesamiento controlado de la información. Nosotros tenemos dos tipos de procesamiento, ¿no? Como dice el título, uno automático, ¿m? Y un procesamiento controlado. Por suerte tenemos los dos tipos de procesamiento, porque, por ejemplo, por acá da un ejemplo, por ejemplo, a manejar. Yo al principio empiezo a tener como controlado, ¿no? Me dicen dónde está, mira, acá está. Los procesos cognitivos se automatizan con la práctica, por ejemplo. Cuando empezás a aprender a manejar,
te dicen cuál es el freno, el acelerador, cambios, son conductas complejas. Cuando uno empieza, eso es un procesamiento controlado, ¿verdad? Porque vos sabés que te sentás en el asiento y te van dando la información, uno controla esos, apretar el acelerador, largar el embrague hasta que el auto se ponga en movimiento, enseguida poner el cambio, apretar el embrague para hacer los cambios. Bueno, por ejemplo, y llega un momento que esto se pasa, con la práctica se hace automático, se van haciendo automáticas y requieren menos esfuerzo. ¿Mm? Y los dos son importantes porque después, por ejemplo, si yo voy manejando a una velocidad importante en la avenida Argentina y se me aparece un auto, se atraviesa, yo no voy a pensar, ay, ¿cuál era el freno y el embrague para hacer freno o bajo con los cambios? No, es milisegundos, yo estoy frenando y tomando acciones para no chocar. Entonces ahí intervienen acciones automáticas, ¿sí? Primero intervinieron las, digamos, procesamientos controlados y después intervienen procesamientos automáticos. De esto se trata esta parte del texto. Bueno, la lectura también hay otro ejemplo de procesamiento. Por ejemplo, la lectura ya en nosotros es un procesamiento automático, ¿no? Ya no nos dicen esta letra con esta otra, la H no es muda, a menos que esté acompañada de la C, bueno. Pero al principio, cuando nos aprendimos a leer, había como una concientización, un control de este proceso. Bueno, acá está el ejemplo del auto y del manejo. Bueno, y acá está como un resumen, ¿no? Que ya está, no se los voy a leer porque, bueno, es muy fácil. No es como un resumen de lo que venimos diciendo hasta ahora. Vamos a hacer un stop acá otra vez. Bueno, y aquí vamos con el último texto que tiene que ver con esto, que creo que les va a aparecer en la pantalla compartida. Este manual de introducción a la psicología cognitiva, un poco haciendo al principio una reflexión de Wundt y la fundación de la psicología, después vamos a ver los métodos en psicología cognitiva y las dos respuestas a la falencia del perfeccionismo de Wundt, y ahí es donde aparecen los otros paradigmas que vamos a, a ver. Bueno, me parece que no apareció. Acá está, que vendría a ser lo que les dije recién, el manual de introducción a la psicología cognitiva y los métodos. Y vamos a ver directamente, esto está muy interesante, pero yo no los quería distraer, pero bueno, está bueno en esta cuarentena meternos un poquito, porque esto nos va a servir para posicionarnos cómo fueron pensando los grandes pensadores, valga la redundancia, cómo se fue, digamos, formateando la idea de persona, de paciente, cómo nos vamos a posicionar, ¿no? Frente a las personas que vamos a acompañar. Por ejemplo, miren, acá al final los psicólogos cognitivos aún no y se preguntan si el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un problema de la cultura o relacionado a las prácticas de crianza contemporánea, o sea, como un mal moderno, digamos, o un problema genético, o una alteración de funcionamiento cerebral. Ustedes tienen que posicionarse, vamos a ver algunos casos en el transcurso de la carrera, van a ver acompañamientos a niños en las escuelas, a chicos, a personas con síndrome autista,
con un montón de otros disfuncionamientos cerebrales, y ustedes tienen que saber de dónde vienen estas dicotomías, ¿no? ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Qué hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis vamos a tener nosotros frente a nuestros acompañados? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el método científico, esto ustedes lo van a ver en el segundo cuatrimestre muy en profundidad, por eso tampoco me metí con el método científico porque está muy bueno, pero el que quiere ir adelantando lectura, una de las preguntas que está buenísimo, que también yo no me quise incursionar en profundidad, creo que también lo habrán visto en sociología, ¿qué es el método científico? ¿Mm? ¿Por qué el investigador diseña y selecciona los instrumentos? Bueno, no me voy a meter, dije que no me iba a meter y no me voy a meter. Lo van a ver en metodología de la investigación. Entonces, otra vez volvemos para atrás, esto es de unidad 1, pero como un repaso. Wundt y la Fundación de la Psicología, esto que fue el primero en estudiar la mente a través del método científico, y que promovió institucionalmente a la psicología dentro de la comunidad científica. Esto lo vamos a resaltar. Esto, chicos, es muy interesante. No lo quiero hacer más largo porque... pero está muy bueno. Entonces, el objetivo de Wundt era explicar el conocimiento y la conciencia humana, proponiendo el método introspectivo, bueno, que no eran técnicas espirituales o religiosas, sino autoobservación experimental. Un método mediante el cual las personas intentan seguir el flujo de sus pensamientos cuando hacen diversas tareas, ¿no? Las personas. Y el psicólogo va midiendo tipos de reacción, asociaciones o procesos descritos por el participante cuando va haciendo el experimento, durante el experimento. Por ejemplo, escuchar el tic-tac de un dispositivo y el participante debía describir sus pensamientos al escuchar ese sonido, o presionar un botón cuando apareciera, por ejemplo, una determinada luz. Bueno, entonces, la principal contribución de Wundt fue poner de relieve la posibilidad, la factibilidad del estudio de la mente bajo las reglas del método científico. Convenció a colegas, publicó muchos trabajos y convenció, digamos, a muchos colegas que esto era posible, ¿no? Y gracias a eso, gracias a él, a Wundt y a esta demostración, la psicología quizás lo hubiese hecho otro autor, pero bueno, fue él quien demostró esto, ¿no? Que la psicología podía ser considerada ciencia y que podían ser estudiados científicamente en ese laboratorio que él planteó. Bueno, otra de las preguntas que tienen en el texto es estos métodos en psicología cognitiva. Ahí nos volvemos otra vez a la psicología cognitiva. Métodos, han adoptado cantidad de métodos para hacer ciencia. Por eso es que nosotros volvimos a este repasito del método científico, de la psicología como ciencia, y posteriormente, entonces, de todos estos autores, vienen hasta el día de hoy la ciencia cognitiva, la psicología cognitiva, usando estos métodos, de los más empleados en psicología experimental, y esto es usado en muchos laboratorios. Acá en Neuquén yo tuve una profesora en la facultad que es excelente realizando estos test o estos métodos para reconocer o para medir el funcionamiento valga la redundancia, de procesos mentales de las personas. Por ejemplo, tiempos de reacción,
no están descritos específicamente, pero ustedes, bueno, solamente lo mencionan, ¿no? Hay un método que se llama tiempo de reacción, hay otro método que se llama paradigma STROP, es el STROP, de confrontación de estímulos. Por ejemplo, tienen como fichas donde se le presenta una palabra, por ejemplo, dice la palabra y está escrita en azul, como dice acá el ejemplo, ¿no? Entonces se le pregunta justamente a la persona estudiada de qué color está escrita la palabra, y entonces las personas tienen que, y esto es rápido, y se mide en, bueno, no rápido, digamos, tiene que ser en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, si lo responden correctamente, bueno, van puntuando y así se va definiendo cuáles son, en qué situación están las funciones cerebrales de esas personas. Bueno, y así, paradigma STROP, facilitación. Este no me lo acuerdo bien, pero lo vamos a mencionar nada más. Por ejemplo, un reactivo que dice que A puede influir en el procesamiento en un momento posterior o B. Esto es lo que escuchamos o sentimos antes, influye positivo o negativamente en el rendimiento cognitivo posterior. Esto como también esto te facilita un poco el tema de la memoria, ¿no? Lo que escuchaste A, tenés que hacerlo en B, o armar un listado, por ejemplo, en un momento posterior. Y esta técnica de multitarea analizan cómo las personas, uy, esperen que cierro esto, no sé si salen, un momentito. Bueno, seguimos ahí. Psicología general. Bueno, entonces esto solamente lo tienen que mencionar y solamente decir que son como métodos que, digamos, realizan como una medición de procesos cognitivos o representaciones observables para definir, digamos, el estado cognitivo de los pacientes o las personas, ¿sí? A veces puede ser para determinados trabajos también, se pueden solicitar estos estudios cognitivos de cómo, memoria, atención. Estos están un poco sesgados acá porque no te dicen qué cosas miden cada uno de los métodos, ¿no? Por eso es una apreciación general. Pueden medir memoria, em, procesamiento de palabras, ¿sí? Entonces, cómo procesan la información las personas. Esto sería como el resumen de esta pregunta, ¿sí? Bueno, y para finalizar, vamos a ver cuáles son dos preguntas fuertes. Después de Wundt, y la psicología empezó a ser considerada ciencia, se expandió por las universidades del mundo, pero se dieron dos grandes respuestas a las falencias o a los errores o a las críticas, podría decirse así, o las fallas que tuvo en este afán de Wundt de incorporar a la psicología como ciencia. Bueno, tuvo algunas fallas. Y entonces, las dos respuestas. Una, que esta es la pregunta, las dos grandes como respuestas a estas falencias de Wundt, una se hizo en Estados Unidos y Canadá y otra en Europa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos fue, la respuesta la dio el conductismo, ¿sí? Que es lo que ya un poco estuvimos viendo. El introspeccionismo de Wundt, para el estudio de los procesos mentales, y de la conciencia, dicen ellos, no funcionaba.
Esta es la respuesta, no funcionaba. Entonces, no había resultados contundentes. Entonces, por eso es que fue tan bienvenida en Estados Unidos Watson, como ya lo vimos hace un rato, y todo el manifiesto conductista, demostrando la falencia del introspeccionismo de Wundt. ¿Sí? ¿Por qué? Decían, ¿no? Estos pasos implicaron un cambio de supuesto, porque los conductistas pusieron foco en lo directamente observable, eso ya lo dijimos hace un rato. La mente no es medible y difícilmente definible como Wundt lo quiso demostrar, porque por eso es que el método introspectivo no puede ser evaluado de forma objetivable. Estas son las respuestas de Estados Unidos y Canadá al introspeccionismo de Wundt. Bueno, y ahí bueno, ¿se acuerdan lo de caja negra? Acá está la explicación de caja negra. Y la otra respuesta fue en Europa, ¿sí? Donde fue una respuesta diferente, porque ahí no salió a dar respuesta el conductismo, sino que salió a dar la respuesta, por ejemplo, la escuela de la Gestalt, el psicoanálisis, ¿sí? A ver, el psicoanálisis, la escuela de la Gestalt dio respuestas. Estudió sistemáticamente las reglas que se encuentran detrás de la percepción, la memoria, el lenguaje, ciertas formas de razonamiento, bueno, que aún hoy siguen vigentes, ¿sí? Bueno, realizaron fuertes críticas al conductismo, los gestálticos. ¿Por qué? Los gestálticos ven como esto de, recuerden que la gestal, para los que no saben, ellos decían que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una figura que podemos decir, bueno, es el techo, como parecido como el techo de la anónima, así un cristal que pareciera en 3D. Bueno, es más que yo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿no? Bueno, acá un poco explica, esto no forma parte porque ya lo vamos a ver en otra ocasión a la gestal, así que solamente entiendan que la gestal fue como una respuesta a este introspeccionismo de Wundt en Europa. Y también la influencia de Alfred Binet, que llevó al estudio del concepto de inteligencia, ¿no? Al desarrollo cognitivo durante la infancia. Esto es en Europa. Más o menos, esto es como la idea. Si ustedes quieren poner algo más, va a ser muy bienvenido. Lean todo esto, hay que leerlo. Esto es solamente un resumen de la clase del sábado, de lo que íbamos a hablar el sábado. Esto es importante, miren, en Francia, mucha atención se les prestó a los procesos cognitivos. Uno de los más importantes descubrimientos o creaciones fue escalas, la creación de escalas para medir la inteligencia, el EQ, coeficiente intelectual, tuvo mucha importancia. Binet fue, que se los mencioné hace un ratito, fue, miren, el padre de los test de inteligencia. Y acá hay muchas y test muy populares que hoy son muy usadas hasta el día de hoy. Y ahí no los quiero embromar más, pero ahora lo nuevo es la inteligencia emocional, ¿no? En contra de la IQ, la IE, inteligencia emocional. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para los próximos capítulos. Bueno, hasta acá era. Chicos y chicas, espero que no los haya aburrido mucho.
Nos vemos.